Muy buenas tardes. Siendo las 3, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Erika Rosas, soy la asistente nacional del proyecto y en esta oportunidad seré la moderadora del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares de ONUDI, les doy la bienvenida. Y a continuación les presento la guía de implementación de las normas técnicas peruanas 107.311-2011 Chocolate. Lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate, primera edición. Este programa estará a cargo de la consultora Nubia Martínez y esperamos sus preguntas al final de esta presentación. También aprovecho para indicarles que luego de terminar esta presentación les estaremos enviando un correo en el que la versión imprimible de esta guía les estará llegando para que hagan sus comentarios al respecto. Así que doy la bienvenida a Nubia, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Muy contenta y agradecida de estar aquí con ustedes hoy. Quisiera empezar. ¿Puedes, por favor, dejar de presentar la pantalla para que yo pueda presentar la mía? Gracias. Bueno, como indicó Erika, en un momento voy a acomodar aquí. En la tarde de hoy vamos a presentar para la validación pública esta guía de implementación, que es la guía 116 de 2022 de la norma técnica del 2021 con número 107.311, denominada Chocolate, lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate dentro de la familia de normas técnicas peruanas que se han ido trabajando a través del proyecto. Lo que veremos a continuación será el contenido de la norma técnica, algunos de los temas más importantes que se tienen en la norma técnica, que tiene que ver específicamente con la evaluación sensorial de chocolate, y pues en este caso tendremos también el ejercicio de validación pública en el que al final de la presentación resolveremos dudas y, como decía Erika, enviaremos el documento para que ustedes después nos colaboren con sus comentarios. Dentro de este documento de guía, que pues está basada en esta norma técnica 107.311, se tiene una serie de capítulos que son 9, en donde pues está el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, las especificaciones y condiciones generales, los equipos y materiales que se utilizan, todo el proceso de evaluación sensorial, la obtención de datos, la expresión de los resultados y finalmente cómo se reporta la prueba. En el objeto y campo de aplicación, pues obviamente se tiene la relación de los lineamientos para la evaluación sensorial, en este caso específicamente de chocolate, y basándose en el método de perfil de sabor, que pues es una de las técnicas de la ciencia de evaluación sensorial, ¿no? Se incluye la terminología y referencias, y es chocolate, según la definición, y sin aditivos ni adulteraciones que afecten las características del sabor original del chocolate, ¿no? Y lo que pues allí se quiere específicamente es apoyar trabajos de descripción y ordenamiento por rangos o clasificar un chocolate en términos a través de sus atributos sensoriales. Por ejemplo, va a servir para desarrollar modificación de formulación de chocolates, también para el estudio de la vida útil de un chocolate, la comparación con un estándar o con productos similares en el caso de pues, las empresas que transforman cacao y producen chocolate. También la asignación de los atributos que pues, caracterizan el chocolate, ¿no? Y que pues, que se relacionen con sus propiedades físicas o químicas del cacao. También, obviamente, a través del perfil de sabor, lo que se hace es caracterizar el tipo y la intensidad de olores y sabores
que en este caso también pues sean atípicos en un chocolate, ¿no? Y también identificar fallas en los procesos de post cosecha del cacao y también relacionado con la valoración y la evaluación de la calidad del cacao, del licor de cacao, ¿no? El documento está basado en referencias normativas y aquí pues es muy importante saber que hay unas normas ISO, pero que hay unas normas técnicas peruanas que son espejo de esas normas ISO y también unas normas técnicas peruanas que se han desarrollado propiamente para atender las necesidades propias, ¿no? En este caso, Perú ha sido un país líder en avanzar en el trabajo de la evaluación sensorial del cacao y del chocolate y pues eso ha sido muy importante, ¿no? Los términos y definiciones que se consolidan en el documento pues están relacionadas con el cacao y chocolate. Hay diferentes términos basados en normas, como por ejemplo pues que el chocolate, el temperado, pues como todo también el vocabulario que se tiene al respecto. Y evaluación sensorial también, no solamente con el cacao, sino también la terminología y el vocabulario relacionado con la evaluación sensorial, que pues también es muy importante y que pues está basado también en normas ISO y en normas NTP, espejo de normas ISO. Dentro de las especificaciones y condiciones generales, la guía está basada, como les he dicho, en la norma técnica y lo que allí hace es tener unas recomendaciones sobre la evaluación sensorial de chocolate para la preparación, ¿no? Entonces, en este caso, cómo se preparan las muestras, cuáles son los tipos de muestras que se deben tener, qué declaración de ingredientes tienen. Se basa también, por ejemplo, en la norma técnica eh, que está relacionada con el trabajo de codificación de una muestra. Ustedes saben que un catador debe catar a ciegas las muestras y para eso hay unas normas técnicas para esa codificación de las muestras. También se considera la forma como se conservan las muestras, qué cantidad de muestras se debe evaluar basándose también en el tema de la fatiga sensorial, ¿no? No se puede tener unos catadores evaluando una gran cantidad de muestras porque van a tener una fatiga sensorial y un catador no va a poder evaluar de la misma manera la muestra 1 que la muestra 20 o que la muestra 50 y para eso pues ya se tienen contempladas, eso está estipulado dentro de normas ISO y normas NTP, espejo de estas normas ISO y pues allí se presenta, ¿no? También tiene que ver, se hace referencia al ambiente de evaluación que está basado también en las normas ISO y NTP 85, 89 y 66, 58, que tienen que ver con toda la parte de las condiciones que debe tener el ambiente y la estructura del lugar donde se realizan las pruebas. Y también, por ejemplo, el tema de la limpieza que debe tener el catador entre muestra y muestra, ¿no? Que se llama pues limpieza de paladar y que pues se consideran algunos limpiadores de paladar y las condiciones que estos deben tener. También se considera los jueces específicamente, quiénes son estos jueces, los evaluadores o catadores expertos, los horarios en que los catadores deben evaluar las muestras y las condiciones que los catadores deben tener. En este caso, específicamente teniendo en cuenta que es que se considera el perfil de sabor para la evaluación de un chocolate, los jueces deben ser jueces expertos, o sea, jueces entrenados y con experiencia, que tengan conocimiento no solamente de cómo se evalúa, de la técnica, sino que también sean entrenados, ¿no? Y que realmente hayan demostrado que tienen la capacidad para ser personas que son jueces o catadores, ¿no? Evaluadores sensoriales. También hay algo pues acerca de pues, esas normas de comportamiento de los jueces y algo sobre pues, la salud física y emocional que es muy importante en un juez sensorial. En cuanto a equipos y materiales, la guía también presenta una lista de los equipos y de los materiales que se requieren para el proceso de la evaluación sensorial del chocolate. Y también pues ya va dentro del proceso de evaluación sensorial, ¿no?
Entonces, cómo se prepara el lugar y la prueba y las pruebas y pues todo el ambiente, la preparación de las muestras en el momento en que se van a evaluar, las muestras de referencia que deben tener los jueces antes de hacer la evaluación, la codificación de las muestras, como les había comentado, las recomendaciones acerca de la manipulación de las muestras, este tema de evitar la contaminación y sobre todo afectar la apariencia de la muestra. Hay que considerar que lo que se está evaluando es chocolate y tiene unas características específicas que deben ser consideradas. También las recomendaciones para servir y presentar las muestras a los jueces, que pues está también basado en normas dentro de la ciencia de evaluación sensorial. Por ejemplo, que todas las muestras deben ser iguales a la hora de presentarla a los jueces, ¿no? No pueden ser servidas unas de una manera y otras de otra, o de manera desuniforme. Tiene que ser todo como de la misma manera para que el juez realmente pueda considerarlas sin ninguna afectación en la consideración que tenga, ¿no? Simplemente para que realmente pueda caracterizar la muestra. En cuanto a la evaluación sensorial de las muestras de chocolate, se consideran varias características específicas que en este caso tienen que ver con la apariencia del chocolate. Ustedes saben que el chocolate tiene unas características de apariencia que son muy relevantes. También se considera el color, se considera el olor. Y después vienen la identificación y medición de atributos, los atributos como tal, o sea, las características que finalmente van a permitir describir el producto, la evaluación de la fluidez y de la textura, que en el caso del chocolate es sumamente importante y que pues tiene que ver mucho con sus propiedades, y finalmente la calificación general que se le da al chocolate, ¿no? En este caso, y ya para ir dentro de esas características, en la norma, en la guía, y pues que está basada en la norma, se presenta en este caso una evaluación, una escala de evaluación de la apariencia del chocolate que va de 0 a 10, en donde se consideran pues los atributos que son como muy importantes en este caso, que es el aspecto de la superficie del chocolate y pues sobre todo el color y el brillo, ¿no? Entonces hay una consideración entre 0, que sería pues completamente opaco, sin brillo, con manchas blancas en toda la superficie que puede estar dada de pronto por el afloramiento de la grasa, mientras que una puntuación de 9 a 10 es porque pues es un chocolate que es uniforme y que es reluciente, ¿no? Y pues está dentro de una escala. Luego, la evaluación del color. En la evaluación del color, pues se han considerado diferentes métodos que están ahí consignados en esta guía. Aquí pues hay un ejemplo de esos que están más como en unos colores y están basados en tablas de color que tienen un código, ¿no? O sea, la idea aquí es que realmente uno pueda describir ese color de la manera más objetiva posible, y eso puede estar relacionado con un código que tiene ese color, ¿no? Sobre todo cuando se va a aplicar esta norma de pronto en un laboratorio donde no hay equipos muy sofisticados, pero sí se pueden tener tablas de color que puedan ser utilizadas para esto, ¿no? En cuanto a la evaluación del olor del chocolate, pues también hay una escala de intensidad y esa escala de intensidad también está entre 0 y 10, teniendo en cuenta pues no solamente la intensidad de ese chocolate, sino del olor del chocolate, sino también la complejidad, o sea, como la serie de atributos que uno pueda percibir y qué tan positivos pueden ser cuando se hace pues el olor de cuando se huele ese chocolate, ¿no? Que pues es muy importante. En cuanto a la evaluación de sabor, se basa en este caso, y como hemos estado trabajando dentro del comité técnico de las normas de cacao de INACAL, que es el comité CTN 15,
se han estado trabajando internacionalmente unas normas para la evaluación de la calidad del cacao desde hace ya varios años. Y también el programa Cacao de Excelencia ha ido estableciendo y mejorando con la participación de diferentes entidades que han desarrollado propuestas para la evaluación de la calidad del cacao. Se han generado unos estándares internacionales que se están ahora aplicando ya en diferentes países para tener un lenguaje común. En este caso, esa evaluación del sabor para el chocolate está basada en esos estándares y también se basa pues en una escala de sabor, en una escala de intensidad, perdón, de esos atributos de sabor, siendo pues ausente ese sabor de esa característica y 9 a 10 siendo pues una máxima intensidad muy fuerte, ¿no? Esta escala permite realizar o desarrollar el perfil de sabor, ¿no? Es como la base, como el método que genera el perfil de sabor, ¿no? La evaluación de la intensidad de los atributos que describen un alimento. Y en este caso, los atributos a los que se les mide la intensidad, pues son estos que se han desarrollado también a través de los estándares internacionales y del programa Cacao de Excelencia, en la que se tienen 3 tipos de atributos, que son los atributos básicos, los atributos complementarios y los sabores atípicos o defectos que puede tener una muestra de cacao o de chocolate en este caso, ¿no? Entonces, pues los atributos básicos vienen siendo los que son básicos en el cacao, ¿no? Como su nombre lo indica, que son como el corazón de una muestra de cacao de chocolate puede tener y que pues es cacao, ácido, amargo y astringente. Y luego los complementarios que tienen que ver con todos estos otros atributos de expresión de sabores como frutales o florales o maderas, nuez, etcétera, que puede tener una muestra de chocolate. En este caso, por ejemplo, también se evalúa la intensidad del dulce, porque si el chocolate se le ha agregado un edulcorante, pues es importante medir ese nivel de intensidad del dulce que tendría, ¿no? No así cuando se evalúa, como veíamos en la norma de evaluación sensorial del licor de cacao. Y también los defectos, ¿no? Que pueden estar relacionados no solamente con el proceso de la elaboración, en este caso del chocolate, sino también con el tema de cómo se ha manejado el cacao y de pronto contaminación que pueda tener el cacao y que se pueda percibir cuando el chocolate ya está elaborado. En cuanto a otra de las características del chocolate, tendríamos la fluidez y la textura, que en este caso describen también y son muy, muy importantes en un chocolate. Y tendríamos también una escala de intensidad de 0 a 10, en donde tiene que ver más con, ustedes saben que cuando el chocolate se expone a temperatura, el chocolate empieza a hacerse fluido, ¿no? O se derrite. Entonces, esa fluidez tiene que ver también con eso, qué tanto se hace fluido y qué tan suave, qué tan fluida es la textura del chocolate dentro de una escala de 0 a 10. Y como calificación general, pues también está basada sobre todo en los estándares internacionales y el programa Cacao de Excelencia, en donde se hace una calificación general de todas las características que presenta esa muestra específicamente, ¿no? Entonces, y que están relacionadas con lo que ya vimos, ¿no? Los atributos dentro de la apariencia, cómo se expresan los atributos de olor, cómo se expresan los atributos de sabor, y allí se presenta una calificación general. En este caso, la calificación general no son unos puntos que el catador está dando porque sí, sino están basadas en unas características que puedan describir la muestra, ¿sí? Porque en evaluación sensorial lo que siempre estamos buscando es la objetividad, ¿no? Si bien es cierto, nuestros sentidos están midiendo perfectamente, el humano, si no tiene el entrenamiento adecuado, puede presentar subjetividad,
por la apreciación que tiene de lo que está probando, ¿no? De lo que está evaluando. Entonces, por eso se requiere que los catadores que hagan un perfil de sabor tengan un entrenamiento y que además de eso, cada uno de los atributos y de las características que se midan estén realmente acordados, estén realmente establecidos para que el catador tenga de dónde evaluar, ¿no? Entonces, si sabemos que dice, no, es que yo le estoy dando una calificación general a este cacao o a este chocolate en este caso que estamos viendo, por ejemplo, de 4 puntos, es porque encontró defectos en la muestra, es porque encontró sabores atípicos en la mayoría de las categorías de apariencia o de olor o en el sabor, ¿no? Si está dando una puntuación de 9 es porque es una muestra que tiene muy buenas características y que está libre, por ejemplo, de defectos. Y pues esto está como resumido, ¿no? Hay muchas más características en las que se puede basar y que están ya establecidas dentro de esa calificación general basada en los estándares internacionales y en los protocolos COEX que pues hasta la fecha se han tenido y pues se continúan mejorando, ¿no? Esto no es que esto ya es así, sino que realmente lo que se está haciendo es que los países están iniciando un proceso como de adopción y de verificación también de esos estándares internacionales. Entonces, esto es como a lo que hemos llegado y lo que estamos haciendo también con estas normas es poniéndonos a punto con lo que está internacionalmente sucediendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la obtención de datos que la guía también está presentando, se basa, como les he comentado, en la intensidad de los atributos y pues hay un esquema que se puede encontrar en la página del Cacao de Excelencia y que se puede utilizar, que está en Excel, en donde están los atributos y sus subatributos que pueden describir las muestras, ¿no? Y que se utilizan tanto para cacao como para chocolate. Finalmente, la guía lo que expresa también, lo que muestra también es cómo expresar los resultados, ¿no? Entonces, lo que finalmente se tiene es una puntuación final de cada uno de los atributos que describen la muestra. Se puede calcular la media y la desviación estándar de la calificación de los evaluadores o la mediana también en algunos casos, como pues se hace para un perfil de sabor. Y luego con estos datos de medias y de desviaciones estándar se pueden construir estos perfiles de sabor que a veces la gente dice que es la telaraña, ¿no? Entonces esta famosa telaraña no es más que el perfil de sabor que describe la intensidad de los atributos que tiene la muestra. Y pues se considera también la media de los valores que han dado como calificación global los catadores, ¿no? Y también es muy importante los comentarios. Los catadores no solamente van puntuando las intensidades de esas características o de esos atributos, sino que también hacen unos comentarios generales que son muy importantes para describir cualitativamente la muestra, ¿no? Entonces, en este caso, el perfil de sabor que se obtiene es un perfil que no solamente está puntuando esas intensidades y que es cuantitativo, sino que también es cualitativo porque describe las cualidades o las características que ellos pueden percibir de la muestra. Por ejemplo, qué tan persistente es la muestra, en qué momento de ese proceso de la cata puede percibir unos sabores u otros, ¿no? Y pues se hace la representación gráfica de este perfil sensorial que, como les comentaba, está relacionado o es lo que dicen a veces que es la telaraña, que pues, es un gráfico circular, y también los resultados. En este caso es muy importante cuando se tiene un volumen de datos grande, que sea, por ejemplo, para un concurso o que sea para describir unas muestras en una evaluación o en un trabajo de investigación, pues se pueden utilizar estos datos, se pueden hacer procesamiento de estos datos a través de herramientas estadísticas que permitan generar algunos resultados, ya sea de comparación o de caracterización según el objetivo, ¿no?
Y finalmente, pues el reporte de la prueba lo que pretende es aquí dar unas indicaciones de cómo se deberían presentar esos reportes de la prueba, indicando que debe haber una información suficiente de la muestra en la que se le presente a la persona que va a estar viendo los resultados, que tenga una idea de cómo se hizo la prueba, de qué se trata, qué muestra es, de dónde proviene, qué método se utilizó para recibir y codificar las muestras, qué método de evaluación se realizó, y bueno, cosas adicionales que también pretendan y permitan ayudar a entender los resultados que se obtienen de este perfil de sabor que va a describir finalmente las muestras de chocolate que se evalúan. Y pues eso es en general todo lo que contiene esta guía. Entonces, creo que podemos pasar al tema de las preguntas. Si pues ustedes, no sé, muchas gracias a todos por la asistencia y pues bueno, quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Sí, buenas tardes. Entonces, esperamos preguntas del público. De lo contrario, estaremos enviándoles la versión no imprimible de esta presentación para que realicen sus comentarios y alguna observación que tengan. Sí, no sé si o los aburrí o, o no entendieron, o sí entendieron demasiado bien. Yo creo que sí, entendieron muy bien, Nubia. Muy buena presentación. Hay una pregunta en el chat. Pregunta si el sabor amargo es un defecto en el licor de cacao. Bueno, el sabor amargo, como decía cuando estábamos hablando de los sabores básicos y de los atributos que describen el cacao, está presente en el cacao y en el chocolate. ¿Sí? Es una de las características que puede describir. El tema con esta característica es que hay como un punto en el que ya no puede ser un atributo bien considerado o ser positivo, sino que cuando ya tiene una intensidad muy alta va a ser negativo, ¿no? Pero sí está presente, o sea, sí hace parte. No es un defecto y no se debe considerar como un defecto. Lo que sucede es que si de pronto está muy intenso, muy alta la intensidad del amargo, habrá que ver qué pasa adicionalmente con esa muestra, ¿no? Pero pues por supuesto que como en el café o en la cerveza, el amargo está presente también en el cacao, incluso en el chocolate. Ya se activaron las preguntas, ¿no? Y acá hay otra. Dice, ¿para el entrenamiento de catador de cacao sería el mismo que para el catador de chocolate o se puede usar la NTP ISO 8586? Bueno, la norma NTP 8586 es para catadores en general, indistintamente del alimento. El catador de cacao, por supuesto que puede evaluar chocolate. Lo que pasa es que el cacao es como una parte más del proceso, ¿no? Y el chocolate, pues es básicamente lo mismo con algunas otras características que en este caso y para esta norma sería el licor de cacao al que se ha procesado y se le ha colocado algún edulcorante, ¿no? No se está considerando ya, como dije al principio, los chocolates ya muy elaborados y no es una apreciación artística. Aquí no se están considerando bombones o cosas así, se está evaluando es el chocolate como tal.
según la definición. Ya la chocolatería, que tiene ya una interpretación artística, pasaría como en otro renglón, ¿no? Aquí tenemos otra consulta. ¿La denominación de origen del cacao de aroma de la región Amazonas es una oportunidad para obtener un buen chocolate? Pregunta. Bueno, estamos viendo que este tema de las definiciones, de las denominaciones de origen en diferentes productos están más enmarcadas en el tema de la comercialización, ¿no? Entonces, las denominaciones de origen son muy importantes más bien para poder comercializar y también para identificarse, ¿no? Como región, como sitio en el planeta, y para tener también un margen de precios adicional. Y pues obviamente dependiendo del sitio también va a tener unas características, ¿no? Otra pregunta. ¿El grado de acidez influye en la tonalidad de color del chocolate? No, no. Más bien la tonalidad tiene que ver tal vez con algo de genética y origen. A ver. ¿Los atributos de sabor y aroma en fruta fresca mantiene alguno de ellos en el chocolate? Bueno, no sé si estará queriendo preguntar acerca de si cuando yo estoy evaluando esos atributos y los percibo en un licor de cacao, al evaluar un chocolate también los puedo percibir. Si esa es la pregunta, por supuesto que sí. Obviamente hay unos cambios, ¿no? Cuando lo que se percibe en un licor de cacao al elaborar el chocolate pueden haber unos cambios, pero definitivamente el licor de cacao que tiene muy buena puntuación, que es de muy buena calidad, pues obviamente también obtendrá un muy buen chocolate. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de fermentación ideal para obtener un licor o chocolates de buen sabor? Esa es una pregunta muy buena y realmente no hay una receta de un porcentaje. Lo que sí se puede ver es que, y eso está dentro de los estándares que se han estado contemplando dentro de los estándares internacionales, y es que va a depender de muchas cosas, de las características del cacao, de la genética del cacao, unos porcentajes a veces muy altos, y es lo que también sucede a veces, que se considera que tiene que tener unos porcentajes muy altos de fermentación, y a veces se obtiene un licor de cacao y un chocolate que está un poco apagado, ¿no? Eso es muy, muy complejo, ¿no? Lo que sí se puede decir es que si ya está muy por debajo de un 50%, muy seguramente no va a tener muy buenos atributos. Pero basándose en el análisis físico y en tener un porcentaje de fermentación, es un análisis un poco subjetivo. Hay que ir más allá y hay que evaluar siempre el licor de cacao para mirar la expresión de sabor que tiene el cacao. Aquí tenemos otra pregunta. Aún no se tiene un documento normativo para el entrenamiento del catador de cacao. ¿Se estará elaborando alguno o qué referencia normativa se puede tomar de manera específica para esta matriz? Bueno, lo que pasa es que comparado, por ejemplo, con el tema de café o de otros productos, en cacao estamos apenas construyendo, sí, hemos ido avanzando, y como les decía, hay unos estándares internacionales que se están construyendo y que se están como empezando a adoptar en los países, pero aún faltaría eso, ¿no? Apenas están los estándares, y sí hay obviamente ya unos procesos y unas iniciativas de entrenamiento de catadores que se basan sobre todo en normas internacionales, ¿no? O sea, sí hay unas normas, más que internacionales, normas ISO, que son la base del entrenamiento para catadores en general, indistintamente de alimentos. Y de ahí lo que de pronto sí hay que avanzar un poco más es específicamente en lo de cacao, pero creo que estamos más avanzados bueno, hemos ido mejorando, ¿no?
Entonces sí hay unas normas ISO de base y luego pues sí nos falta todavía un poquito, pero sí hemos avanzado. Una consulta, ¿la astringencia en cacao tiene relación con la fermentación? Generalmente tendría, ¿no? Una relación, pero no siempre. A veces también puede depender de la genética del cacao. No es una característica física, fija, perdón, que si yo percibo algo en la astringencia ya pueda decir que la fermentación sucedió X cosas. Es muy complejo. Entonces requiere de revisar varias cosas en esa expresión de atributos y tal vez la astringencia permita algo, pero no está tan directamente relacionada con que yo ya pueda decir que la fermentación fue así o de tal manera, dependiendo de la astringencia. La genética también juega su parte. Ok. Entonces, bueno, ya esta sería la última pregunta. Aquí nos dicen, ¿cómo saber mediante evaluación sensorial que un chocolate está vencido? ¿El sabor está dado por? Preguntan. Ya, bueno, hay dos preguntas ahí. Bueno, el vencimiento del chocolate puede ser, a veces sucede que uno destapa un chocolate y el chocolate, como les decía, ha perdido el brillo y tiene el afloramiento de la grasa y se ven como unos manchones, ¿no? Blancos. Y la gente dice, uy, esto tiene hongos y lo bota a la basura. Lo que sucede es que hubo unos cambios de temperatura o el temperado de este chocolate no fue el adecuado. Entonces hubo pues un mal manejo con las temperaturas, entonces hay una separación de la grasa. Esa es una cosa, ¿no? Que es lo visual. Y con respecto al sabor, sí tienes razón en el tema del rancio, y en este caso el rancio es como esa oxidación de la grasa, entonces el sabor rancio se siente como cuando las nueces están viejas, que sabe a grasa que ya está destapada, como una mantequilla que se ha dejado abierta o que está ya vencida, ¿no? Es lo mismo, es un proceso pues de oxidación de la grasa. Entonces, como nosotros lo percibimos, es así como unas nueces o una manteca que sabe a rancio. Igual en el cacao con el contenido y sobre todo en el chocolate con el contenido tan alto de grasa puede suceder eso por un mal almacenamiento del chocolate, por un mal empaquetado del chocolate, ¿no? Bueno, Nubia, muchas gracias. Esa fue la última consulta. Bueno, se quedan más consultas, pero nos pueden escribir. Estaremos enviándole la versión no imprimible a todos los que han estado presentes. El día de mañana estarán recibiendo el correo. Y bueno, nada más que agradecerte por tu exposición, Nubia. Muchas gracias. Y a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao, les agradecemos bastante su participación y los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias.